contado yo hace un ratito, para mí, insisto, periodísticamente es un placer poder recibirlos acá, y más cuando uno es no solamente profesional, sino que es amante de la música y del rock puntualmente en el centro de la música. Y cuando vas creciendo vas viendo nombres, vas leyendo cosas, te caen a la mano revistas, libros, y hay nombres que te aparecen, y después a través de los años he tenido yo la suerte profesional de conocerlos, de poder entrevistar a muchos de ellos, inclusive de poder hasta llegar a trabajar en alguna instancia con alguno de ellos. Hoy tenemos parte de esa historia que está muy vigente, que hay un disco nuevo que es Unidos por el Cantar, este que tenemos acá, y estoy ahora con ellos, justamente con Pedro, con Pablo, Jorge, Miguel. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por recibirnos. Dos anti-Beatles, voy a aclararlo, ¿no? De primera movida, los dos con, bueno, esos sendos atuendos que tienen que ver con una forma de hacer canciones, además, más allá de un fanatismo. Bueno, primero, saludarlos, agradecerles que estén acá, y segundo, les voy a decir a ustedes lo mismo que pensaba de Los Violadores, que pensaba de Los Peligrosos Gorriones, aunque pienso hoy de Los Caballeros de la Quema. Es muy bueno que bandas que en algún momento por ahí estuvieron sin tocar, vuelvan a tocar, porque creo que alimentan un montón al rock argentino, por más que los estilos sean diversos y sean muy distintos, pero a lo que ya hay, a lo que se viene construyendo, que aquellos que también fueron parte fundamental de esto estén haciendo música, creo que a nuestro rock lo alimenta, por lo menos yo lo veo de ahí, le suma, le da una inyección. Es buenísimo tenerlos a ustedes como a, no sé, Los Brujos tocando otra vez y volviendo a hacer música, a un montón de bandas, porque nos alimentan algo que ayudaron a crear. Así que más allá de saludarlos, quería felicitarlos por eso, de alguna manera, por seguir haciendo música y alimentar un rock argentino que vieron nacer, vieron todo, la verdad. Fuimos testigos privilegiados realmente, de lo que me siento muy contento de haber participado toda esa época como testigo y también como partícipe, desde los, no del comienzo, como bien decías vos antes, sino del segundo escaloncito que hubo, ¿no? Pero somos, se podría decir, sin haberlo sentido en ese momento, haber sido conscientes, somos fundadores, junto con muchos otros, con algunos otros, de un movimiento que hoy ya se ramificó y creció tanto que hay miles de bandas, como decías vos, y probablemente si no hubiera habido un inicio que vimos nosotros, a lo mejor hoy habría otra cosa, ¿no? Quería preguntarles a los dos también el comienzo, porque uno siempre entiende que cuando se comienza, al menos con el rock, que es nuestro métier, digámoslo de alguna forma, mientras uno es más joven hay una cuestión de impulso, a veces de necesidad de decir, salir y hacer cosas, algunas no muy medidas o no muy pensadas, pero tienen que ver, me parece, también con esa efervescencia que uno tiene más cuando comienza a hacer algo distinto también para la Argentina. Pero ustedes ya son una banda que cuando nace con un, digamos, no digo seriedad, pero hay como una línea de pensamiento que más allá de esa efervescencia adolescente, sabían dónde estaban parados. Me parece a mí es una visión, por lo menos desde afuera. Quería compartirla o preguntarle, porque uno por ahí entiende que los músicos viven de una forma más desaforada en cuanto toquemos acá, no importa, vemos, y después la conciencia llega un poquito más tarde, pero creo que ya tenían esa conciencia. Yo creo que era una época en la que había tipos que venían haciendo eso en otros países y nos llegaba, igual que sucede ahora, que un poco toman como referencia lo que viene de las bandas de fuera o de los solistas de afuera. Pero el golpe es distinto, Miguel, ¿eh? Antes creo que era más profunda la herida de esos golpes que recibíamos positivamente. Claro. Hoy creo que es un poco más superficial ese golpecito que nos viene de afuera. Sí, no comparo los contenidos, sino más bien el hecho de que nosotros nos hacíamos eco de un Dylan, de un Paul Simon, de un John Lennon, que eran los que en ese momento generaban el modelo. Claro. Entonces, de ahí surgía el hecho, hay que tomárselo en serio, porque estos tipos, mirá la letra que escriben, mirá la poética que usan. Entonces había que estar a esa altura. Hoy día, bueno, entran a jugar otros aspectos que no tienen nada que ver con mucho la imagen, mucho la tecnología, otros temas que en ese momento no estaban en juego. Pero
lo que hablaste antes también tiene que ver con esto. ¿Por qué uno vuelve a tocar? ¿Por qué vuelve Dylan? ¿Por qué vuelve Paul McCartney? Porque no podemos hacer otra cosa. O sea, los que empezamos a hacer esto a los 20 años, seguimos haciéndolo y no tiene fecha de caducidad. Es una cosa que haces hasta que no podés más. Entonces, un poco seguimos el ejemplo de esa gente que sigue subiéndose al escenario con 75, 76 años y haciendo sus shows, y son realmente un modelo. Yo creo que cuando, y ahora te dejo, Jorge, también que ibas a decir algo, cuando uno abraza esto, ¿no? Que es hacer una banda o tener una banda y canalizar por ahí un montón de cosas, ya estás, y lo digo positivamente, condenado a hacerlo. No creo que si alguno de los 12 del 85 le digo, miren, le doy un maletín, se ponen un parador en la playa y no tocan más. Lo hubiera mandado a cagar. Me decís, no lo vamos a dejar de hacer. Hubiéramos es algo llevado que la guitarra. Hubieran llevado la guitarra y buscado un estudio. Y volvíamos al inicio. Pero digo, es algo que uno abraza y sabe que no va a dejar de hacer, más allá de las condiciones que vayan pasando en el medio. Sí, perdón, mientras tenga salud. Claro, el límite es biológico en nuestro caso, porque si estamos bien, vamos a seguir. Y como la ciencia sigue avanzando, ¿quién te dice que a lo mejor vivimos de los 138 años y nos quedan otros 50 años de carrera? Sí, o que Jagger sigue sobre el escenario a los 100 años. Sí. Todo es posible. Creo que es como el Faro, ¿no? Claro. Si todavía puede. Sí, puede, hay que darle. Si Jagger se recorre el escenario de punta a punta a la edad que tiene, da la impresión que uno todavía tiene para rato. No, pero aparte que nacimos con esto, con la música desde chiquititos. Yo desde los 8 años toco la guitarra. Y creo que marcó mucho, vos decías, esta gente anti-Beatle, ¿no? Tenemos la remera de los Beatles. Eso fue muy determinante para nosotros porque fuimos, digamos, de la misma, crecimos con los Beatles, digamos. En el momento que una persona es más esponja para formarse musicalmente, que es en la adolescencia, nosotros tuvimos la suerte de que lo que se escuchaba eran los Beatles. Lo que pasa es que también pensaba, vos decías, el impacto era más profundo antes, pero era más profundo porque a la vez era más difícil acceder a ese impacto, porque había un solo canal, que era o el disco, y si no tenías el disco, la radio, y si la radio pasaba ese disco, que tenías que acertar a escucharlo, ¿no? Entonces ahora está todo, la información te pega todo el tiempo, y tenés 50.000 pantallas a tu alrededor, en el celular, en la tablet, en todos lados. Entonces, a la fuerza, porque hay mucho más bombardeo y cantidad, se ha vuelto para mí más superficial y más difícil, más estresante. Claro. Claro, más difícil claro, llegar, porque hay mucho más competencia, claro, también, ¿no? Eso es real. Eso es cierto. Pero también era difícil acceder a grabar en la época nuestra. Tenías que tener, no sé, o suerte, o mucho talento, o la combinación de las dos cosas, ¿no? Pero creo también, Jorge, que los tiempos que vivimos hoy, por lo menos hablando de música, o hablamos de rock, vuelvo con lo que decía antes, a un proyecto como ustedes, creo que le hace bien porque estamos viviendo en tiempos donde, la verdad, los músicos cada vez necesitan menos una compañía discográfica. Creo que la venta del disco es algo que fue hacia un lugar que me parece, no sé si se va a extinguir, pero el músico es más hoy en vivo y lo que presenta ahí. Y creo que hay muchos que de esa manera entregan un costado artístico mucho más grande y relajado que entendiendo que hay que hacer una canción para sonar en la radio. Creo que no sirve más eso, el hacer una canción para sonar en la radio. Por eso me parece son tiempos más fértiles para que ya tienen el legado, el nombre, las ganas y están tocando. Si bien tuvieron siempre libertad artística, creo que hoy es como para que se puedan relajar y decir, podemos hacer, tenemos la carrera, la construimos y podemos tocar sin pensar si grabamos una canción que sueñe o no. Sí, no, ya no está tan condicionante el tema de la difusión radial como antes, pero la actuación en vivo sigue siendo como el chequeo ante la gente, y ahora ha cobrado más importancia todavía, porque la gente sabe que cuando te va a ver en vivo es una oportunidad para llevarse el disco, porque muchas veces claro, está ahí, o lo que sea, el MP3 o lo que sea. Sí. Entonces, la actuación en vivo es muy importante y, como te decía antes, mientras uno tenga la condición física y anímica para subirse al escenario y hacer lo que siempre hizo, es una maravilla poder
tener todavía esos canales abiertos con el público, a pesar de que lo que decíamos recién también es real. Hay muchísimos más grupos, más propuestas, más competencia, si lo ves de alguna manera, pero yo creo que no es exactamente una competencia, es simplemente que todos quieren mostrar lo que hacen. Hay más oferta. Hay más oferta y bueno, hay que ver si la demanda está al nivel de la oferta, ¿no? Vos sabés que yo charlaba el otro día con otro músico, decía, hoy son tiempos donde a muchos les cuesta mover la cola y dejar de ver una serie y viajar, cuando, por lo menos para mí, irme a Bursaco a ver una banda era toda una aventura en sí mismo, y lo disfrutaba como tal, y lo disfruto también a día de hoy. Y cada banda que toca un sábado o un viernes, ¿cómo haces para que pueda llegar a tener 2.000, 3.000 personas cuando a ustedes les debe llegar invitaciones para que vayan a ver bandas, y llega un sábado y decís, ¿a dónde voy? Sí. Y vivimos en Buenos Aires, ¿no? Tengo 15 lugares que me han invitado si quiero ir a ver una banda. ¿Cómo hago? ¿Qué lugar elijo? También pasa un poquito por eso, que es cada vez más grande la oferta. Exactamente, y generalmente los lugares donde se toca están preparados y reciben en una noche no a una banda, sino a 6 o 7, y a lo mejor incluso sin cobrar un mango esas bandas, y el público son inclusive músicos. Entonces es, no sé, es por un lado exigente porque los que te van a escuchar tienen más oídos, y por otro lado es un público puro, va quedando cada vez menos, me parece. ¿Cómo llegaron a Unidos por el Cantar? Porque viste que hay cosas, sé que el año pasado igual hubo como una especie de llamita que se fue encendiendo, y entiendo que hay cosas que no se hacen en 20 años y se hacen en 5 minutos. Por lo menos lo he entendido y lo he aprendido así. ¿Esto fue de esta forma? ¿Fue mucho más natural de lo que por ahí hubieran pensado? A veces uno lo arma 6 meses, un año y después no se hace nada. Y hay veces que son 2 o 3 llamados. Los Guarros, otra banda que está tocando otra vez. Y me contaba también el Gitano que fue un llamado. Hacía 20 años que no hablaban y dijeron, sí, vamos a tocar. Y se juntaron, tocaron y hoy están girando. En este caso fue muy pensado, fue parte de ese encuentro del año pasado también. Bueno, la realidad es que sale todo de un grupo de temas que había, que yo había compuesto un poco como reflejo de viajes que había hecho por Latinoamérica y por España, y eran temas nuevos, y empecé a sentir que podían tener que ver con la forma de encarar artísticamente de Pedro y Pablo. Y como tenemos un canal abierto permanentemente, a pesar de que yo estaba en España y Jorge estaba aquí, nos comunicamos y le propuse, ¿por qué no hacemos un disco si te interesa con este material? Entonces él estudió el material, lo miró, le gustó, y en poco tiempo, yo te diría que en 3 meses trabajamos los arreglos nosotros juntos para hacer la parte vocal y guitarrística, y después sí, lo que tomó más tiempo fue la grabación, la elección de los músicos que participaron. A lo largo de un año fuimos tejiendo todo ese disco, pero sin estresarnos, haciéndolo tranquilos. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado, porque creemos que está muy dentro de lo que era Pedro y Pablo antes, y suena al dúo y no a mis apetencias ni las de él por separado. No, y además sumando un montón de experiencia que hicieron de forma separada en el medio, claro, que creo que después se termina viendo en el material todo el camino y lo que uno fue por lo menos sumando y enriqueciéndose, no solamente musical, sino también de forma humana, ¿no? Todo lo que uno fue sumando. En realidad, la característica principal que le da el sello de identidad a Pedro y Pablo, creo que es el sonido de las dos voces, que lo ha dicho mucha gente, que como tenemos voces, digamos, peculiares cada uno, yo siempre digo que Miguel tiene voz de limón y yo tengo una voz nasal, entonces con la mezcla produce un sonido que se identifica enseguida con Pedro y Pablo. Y después la experiencia de cada uno por separado seguramente ha enriquecido lo que hacemos juntos. Este es un disco que refleja más la parte compositiva de Miguel. Hay un tema mío y bueno, ese tema mío sí, creo que refleja bastante mi personalidad musical y literaria. Ahora, ¿cómo recepciona cada uno de los dos un hecho que a mí me sigue pareciendo, no sé si milagroso, pero sí es fantástico y es notable, que es conocerse los tonos? Cuando uno estuvo tantos años, sabes por dónde el otro va a empezar, sabes hacia dónde va a ir, sabes de qué forma lo va a decir, que está entre
para mí que alguien haga una canción y le guste a dos más es un milagro gigantesco, lo sigo pensando, pero esto de la química o de la combustión que se produce, ¿cómo lo toma cada uno? Porque para ustedes debe ser natural, pero es un hecho a tener en cuenta si lo mirás de afuera, conocerse tanto, aún sin verse un montón de tiempo. ¿Cómo lo viven eso también? Yo personalmente lo vivo como con una gran comodidad y como una gran familiaridad. A mí me ha gustado formar parte de bandas muy diferentes, con muchos músicos aquí en el país y fuera del país, pero sé que cuando me junto con Jorge trabajo con una especie de relax, porque es como que todo toma su curso naturalmente. No es que no exige esfuerzo, por supuesto, exige ensayos, repeticiones, pero la verdad es que tenemos como una mecánica, casi te diría, de trabajo que fluye a medida que uno va trabajando los temas, tocando en vivo, comprobando frente a la gente, porque el mejor ensayo, o sea, que es en vivo, con toda la gente ahí delante. Así que para mí se resume en toda la palabra comodidad. Yo me siento muy cómodo trabajando con Jorge. Sí, yo ya meto mi semillita. Pero creo que lo que tenemos es que las personalidades aparentes energéticamente en el escenario son diferentes. Yo soy mucho más tranqui, él es más activo. Y también él necesita a alguien como yo y yo necesito a alguien como él. Entonces se complementan las actitudes y eso hace musicalmente también, porque él por ahí va para adelante cantando una cosa que en el momento se le ocurre cantarla un poco distinta. Y yo medio que ya estoy acostumbrado a seguir el fraseo, ¿viste? Claro. Y a veces no lo caso, por ahí sí y suena fenómeno. Otro por ahí no podría hacer eso. Y por ahí otro no podía seguirlo y él se enojaría y rompería el dúo. Estamos charlando con Jorge Durietz, con Miguel Cantilo, con Pedro y Pablo, hablando de este disco también que es Unidos por el Cantar. Antes de ir a una canción que es Resistencia, quería preguntarte, Miguel, a vos, ¿cómo ha sido tu vínculo desde que empezaste hasta acá con esa señorita a veces esquiva, a veces más cercana que es la canción? ¿Ha sido siempre el mismo? ¿Ha sido distinto el vínculo? Porque para mí, siendo músico además, creo que el desafío siempre es de la hoja en blanco que viene y de cómo uno la va a completar, si es que la va a completar con una canción que lo llene. Después pasa el tiempo y la canción llega en algún momento. Pero ¿has tenido vínculos distintos con la canción, con la forma de la canción a través de todos estos años? Sí, y lo sigo teniendo, lo sigo buscando. Yo entré a esto por la letra, porque yo escribía y tocaba la guitarra un poco. Y después, a medida que fueron pasando los años, me di cuenta que podía unir las dos cosas, pero básicamente lo que más me interesaba era expresarme a través de la palabra. Y es el día de hoy que me junto con otros autores y escucho las músicas y le pongo letra y hago combinaciones, porque lo que más me sale con más naturalidad es escribir. Por supuesto que a veces me encuentro ante la hoja en blanco, a veces tengo que recurrir a reciclar textos que había escrito antes, que no estaban del todo resueltos, pero también a veces me impactan situaciones y me hacen escribir ahí al toque algo, y esa letra queda ahí y con el tiempo yo o algún otro le pone música. Creo que mi facilidad es expresarme a través de la palabra, no tanto a través de la música, pero la canción es un género que permite, qué sé yo, Bruce Springsteen decía, si no fuéramos músicos que cantamos, seríamos contadores de historias. Claro. Pero justamente la canción hace que esa historia que contamos tenga música, tenga ritmo y se transforme en lo que vos decís que es un milagro. Contadores de historias más no contadores, que es otra cosa. No. Y es mucho más terrestre. Escuchamos ahora a Pedro y Pablo, la canción se llama Resistencia. Están talando la arboleda, enriqueciéndose con la demolición, descuartizando la pradera y preguntándose por qué la inundación. Están tragándose las selvas y vomitando sobre el mar con ideas
mentira de una falsa libertad, con un ridículo salario. Pueblos enteros se debaten por el pan. Todo está en venta con el hombre y el equilibrio natural, con ideas y con actos. Solo queda resistir. Cuando en la ciencia ya no hay conciencia, cuando en la ley no hay equidad, la resistencia es una fuerza para cambiar la realidad. La paciencia, la coherencia, oposición y rebelión, esa energía que se anima y pone límite a la fría tiranía del poder. Los corazones que resisten laten al ritmo de su propia convicción. Perdemos tiempo estando tristes, con mala sangre, mala leche y aversión. En la epidemia de la bufa ya no hay vacuna ni doctor. Con ideas y con actos, la tarea es resistir. Si vos querés romper el molde de esta basura que se puede reciclar, si la injusticia te corroe y resistirte ya es una necesidad, toma mi brazo y el de al lado, que cada uno es eslabón. Con ideas y con actos, solo queda resistir. Cuando este mundo se pone inmundo, cuando parece no hay vuelta atrás, la resistencia es una fuerza para cambiar la realidad. La decadencia y la violencia quieren copar y dominar. Las utopías y banderas, ideales sin fronteras, son el fuego que hace juego. La canción se llama Resistencia. Estamos charlando aquí con Jorge, con Miguel, Pedro y Pablo de ellos. Estamos hablando, hay disco nuevo que se llama Unidos por el Cantar. Y sé que tienen fechas ahora, así que quería que me comenten, ya que están tocando ahora principios de noviembre, la primera de ellas. Sí, el 3 de noviembre vamos a estar en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, a las 20 horas, ahí presentando el disco, no solo con canciones del disco, sino con algunos de los clásicos que no podemos dejar de hacer porque la gente así lo exige y a nosotros nos causa realmente mucho placer hacerlas y sentir ese contacto con la gente. Y son de ustedes, además. Son temas de ustedes. Sí, sí, claro. Pueden tocar lo que quieran. Y bueno, eso va a ser en el CCK, es entrada libre, entrada gratuita, que se puede reservar por la página del CCK a partir del martes 31 a las 12 horas o retirarlas directamente ahí. Después vamos a estar en el CPC de Argüello, que es en Córdoba, en la ciudad, en Córdoba capital. Aprovechemos porque hay mucha gente de Córdoba que escucha para que sepan que van para allá. Ahí vamos a estar el 17, ¿no? Sí, el noviembre. 17, viernes 17 a las 20 horas. Y para este show, por ejemplo, no sé el de aquí, porque por ahí, digamos, están más cerca y pueden ampliar si quieren formación, pero para el de Córdoba van los dos, van con banda. No, contá. Vamos los dos con un percusionista. Y un percusionista. Módulo reducido. Aquí, lógicamente, es más fácil ir con banda porque todos los músicos que intervinieron en el disco viven aquí. Claro. Entonces, se hace la presentación formal. Pero cuando viajamos, no siempre podemos llevar la banda. Entonces,
vamos con una formación reducida. Mientras vayan ustedes dos, me parece que ya está. Es lo más importante de todo. Bueno, a los dos muchas gracias, en serio, por haber pasado por aquí. Gracias a ustedes, realmente. Por favor, Pedro y Pablo pasaban de esta manera por la noche de miércoles de Delicias de un Charlatán.